Hola amigos, estamos en marzo de 2025, está lloviendo mucho y esto de que el mes más lluvioso es abril, por aquello de en abril aguas mil y marzo ventoso como abril lluvioso hacen a mayo florido, florido y hermoso. Esto es lo que dicen los refranes. Hemos pasado de que ha llovido mucho, más de lo esperado. Y se ha cargado el relato este del cambio climático que decía que íbamos a tener un invierno muy seco y que no iba a llover, que iba a ser muy preocupante, que ya estábamos arrastrando sequía. Pensar que en el verano pasado, pues en muchos pueblos no consintieron regar los jardines públicos y las cátedras particulares tampoco les dejaron regar. Pusieron muchas restricciones al agua. Hicieron muchos cortes de agua con la excusa de la sequía, pero no hay que obviar que esta sequía ha sido provocada porque se han destrozado muchos pantanos. Los pantanos eran esenciales para retener agua y para impedir inundaciones y se los han cargado. Y además tenían que haber construido mucha más infraestructura de pantanos porque España es un país de relieve montañoso, lo cual es muy aprovechable para construir más presas y tener más agua retenida. Porque el agua es vida, el agua es algo que económicamente sale muy rentable. El agua genera riqueza. Y esta agua es importante tenerla para las necesidades de la agricultura, los riegos, las necesidades de la ganadería, el ganado tiene que beber, se tiene que lavar, las necesidades de las ciudades, todas las viviendas necesitan agua, las necesidades de la industria también. Y se está hablando que los ecologistas de que la naturaleza tiene que seguir su curso. Y claro, si tiene que seguir su curso es que cuando llueve el agua en los ríos va directamente al mar y este agua se pierde. Estos días ha habido muchísimas lluvias. Imaginad la inmensa cantidad de metros cúbicos, de muchos millones de metros cúbicos que se han perdido y se han desaprovechado por parte del país. Van a venir épocas de sequía, indudablemente, pero no son estos rollos de cambio climático, huella de carbono, salvar el planeta, de estos supuestos ecologistas de la Agenda 2030, que no son nada ecologistas. La naturaleza tiene que servir para estar al servicio del hombre. Si tenemos más pantanos, si tenemos agua retenida, pues tendremos agua para las necesidades. Aparte que los pantanos también pueden generar energía, energía eléctrica, por ejemplo, que la energía eléctrica, precisamente por falta de pantanos y precisamente por otras políticas de cerrar centrales nucleares y derribar centrales térmicas, esto hace que la factura de la luz suba muchísimo y también que se produzcan apagones. Aparte de importar electricidad y electricidad de otros países como Francia, que tienen centrales nucleares. Pues, ¿qué pasa aquí? Que en vez de derribar pantanos, se debería de construir más pantanos. Que si hubiera más pantanos, no se hubiera producido, por ejemplo, la tragedia de Valencia. Se hubieran evitado inundaciones, porque los pantanos frenan y controlan el agua. Y si un río es como una pendiente que va hacia el mar, en las diversas partes del río que va bajando, se pueden construir pues diversas presas que vayan reteniendo agua. Y que estas presas siempre estén llenas de agua. Y cuando está más lleno de la cuenta, se abren las compuertas para que el agua vaya bajando. Pero igual tampoco se debería de desaprovechar esta agua porque se podrían construir unos depósitos en la que el agua sobrante de los embalses se llevaran a estos depósitos mediante bombeo de oleoductos y que se hicieran pues unas perforaciones que llegaran a capas subterráneas que no fueran tan impermeables y que es lo que forman los acuíferos. Los acuíferos son la razón de que en todas partes, en todos los pueblos, cuando no existía esta red de agua, de distribución de agua, pues la gente hacía pozos y el agua la obtenía de los pozos. Y si no queremos que se nos sequen los acuíferos, pues tenemos que proveerle de agua. Y esta agua de los que se provee también proviene de la lluvia. Pero por mi tos. Fijaos en el desierto de Arabia o desierto del Sáhara, donde el agua tiene muchísimo valor,
porque allí no llueve nunca y no hay agua. Si se llega a un oasis es donde hay un pozo, el cual se puede tener agua. Pero en un lugar como España no es como el desierto de Arabia, donde las temperaturas son muy altas y prácticamente no llueve. Entonces es más fácil abrir un pozo y encontrar agua. Pero hay que procurar que los pozos no estén secos, que los pozos tengan abundancia de agua. Para eso es necesario que haya pantanos y es necesario que se construyan depósitos de agua, que no se pierda el agua para que esta agua pueda ser muy abundante. Esto no es ir contra la naturaleza, porque si hay agua retenida, esta agua sirve para regar los bosques, sirve para regar los campos, sirve para regar los jardines públicos. Y en donde hay vegetación, pues el aire se limpia más. Las plantas limpian el aire de forma natural. Además, equilibran el clima. Y no hay nada mejor que unas plantas muy bien cuidadas y abundantes, que haya mucha vegetación, que haya muchos árboles, porque es lo mejor que hay para tener un medio ambiente limpio, que tanto hablan de proteger el medio ambiente. Y que tanto hablan de cambio climático, pues también las plantas contribuyen mucho a equilibrar la temperatura, pero necesitan ser bien regadas. Por tanto, el hombre tiene el poder de controlar la naturaleza para mejorarla, y en esto tiene que estar. Bueno, hablando de pantanos, os quería decir que hace unos pocos días salió la noticia esta de que dentro de las actividades del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, promovidas por el gobierno de Pedro Sánchez y que busca hacer quedar mal la figura de Francisco Franco, pues a los alumnos de la secundaria, una de las actividades escolares era preguntar a las personas mayores que si comían gatos, si comían animales en los tiempos de Franco, en los tiempos que había la hambruna. Claro, los españoles que vivieron los tiempos difíciles de la guerra y de la posguerra tienen que tener más de 80 años. Y se ha animado a estos alumnos de secundaria que vayan a las residencias y busquen a personas de más de 80 años para preguntarles si comían gatos, ratas y otros animales, con la intención de hacer quedar mal a Francisco Franco y que se tuviera una visión errónea de lo que ocurrió en aquella época. Pero os voy a explicar, porque yo ya tengo 60 años y cuando era un niño, desde luego que en una época que ya se comía bien. Nunca me falta de comer, siempre he comido bien, nunca he sabido lo que es el hambre. Pero mis antepasados sí supieron lo que era el hambre a causa de la Guerra Civil Española y a causa también de la posguerra. Mi abuelo, por ejemplo, me dijo que la mejor época que vivió era la época de Primo de Rivera, porque en la época de Primo de Rivera había mucho trabajo, por tanto, pues vivía bien y no pasaba hambre. Bueno, vino la guerra civil. ¿Qué pasa cuando hay una guerra civil? Cuando hay una guerra civil, los hombres ya no pueden trabajar porque están en la guerra. Están llamados a las filas, están llamados al ejército. Trabajan las mujeres, trabajan los mayores o trabajan los niños. Trabaja quien haya disponible. Pero los más jóvenes y los hombres que están en mejores condiciones los obligan a ir a la guerra. Bueno, en el bando republicano, el gobierno de la República decide coger el oro del Banco de España, coge todo el oro y una parte la lleva a Francia, una parte muy pequeña, un 10% como mucho, y el resto, 90% más, lo lleva a Rusia para pagarle los comisarios políticos, los armamentos. Y también se dice que con este oro de España pues sirvió para financiar el ejército rojo, el ejército comunista de Stalin, el ejército soviético, para financiar este ejército que se tenía que pagar pues todo el armamento del ejército ruso, que por cierto se fabricaba y proveía de Estados Unidos y de Inglaterra, porque Estados Unidos e Inglaterra estaban ayudando a los rusos en su guerra contra Alemania, porque también estaban en guerra contra Alemania. Y utilizaban pues la ruta del Báltico o utilizaban la ruta de pasar por el Índico y
atravesando Persia, llegando hasta Rusia. Así le llegaba el armamento al ejército ruso, pagado con el oro de España, porque España en aquellos momentos era el cuarto país con las mayores reservas de oro. Bueno, quiero decir que España ya se queda sin dinero. España se queda sin mano de obra que cultiva el campo, aunque en la zona liberada por los nacionales, pues ya se podía trabajar y había cierta más tranquilidad. Se podía trabajar y cultivar el campo y criar animales, la ganadería, por tanto debía haber menos hambre. En la zona republicana había mucho caos de diferentes peleas de distintos partidos políticos que no se ponían de acuerdo entre ellos. Pero bueno, que eran los que en principio tenían la mayor cantidad de arsenal más armamento, por lo que podían comprar de armamento de los rusos y los comisarios políticos que les proporcionaban para dirigir la ofensiva contra los nacionales. O sea que a la guerra civil nadie o muy poca gente pues podía cultivar el campo. Franco gana la guerra. El país está destrozado. No hay alimentos, hay hambruna. Después de Franco ganar la guerra, ¿qué ocurre? Que hay unos años muy malos y que haya mucha sequía. Como hay mucha sequía, no hay cosechas. Y claro, para producir alimentos hay que sembrarlos, pero no hay agua. Y si no hay agua, no hay cosecha. ¿Qué hace Franco? Franco, con todos los recursos económicos que disponía España y los tenía a su alcance, que eran muy escasos, compraba alimentos al extranjero. Y por ejemplo, los compraba a Argentina, que Argentina ayudó mucho con importantes partidas de trigo, que se la tuvieran que pagar, claro. Una España muy empobrecida, una España prácticamente a la miseria. En Francia, la parte del oro del Banco de España de Francia, un 10% no llegaba. Francia le devolvió a Franco el oro de España, esta parte del oro de España que no llegaba ni al 10% de lo sustraído. Y el más del 90% del oro sustraído paró a la Rusia soviética de Stalin y los rusos no nos devolvieron nunca el oro de España, el oro de Moscú que se llevaban. Entonces, con muy poco dinero, Franco compraba al exterior, compraba alimentos, sobre todo trigo, y se lamentaba mucho de que aquellos primeros años de la posguerra, pues no habían cosechas porque no había lluvia. Y entonces se marcó como prioridad la construcción de pantanos. Y poco a poco se iba construyendo pantanos. Cierto que se habían construido algunos pantanos, se habían hecho unas importantes obras públicas en la época de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, en la cual España pues tuvo un importante empuje económico, como decía mi abuelo, que fue la mejor época en la que vivió. Franco poco a poco iba construyendo pantanos y estos pantanos pues al final lograron que hubiera agua para el riego de la agricultura y empezó a desarrollarse la agricultura y la ganadería en España. Y ya pues entrando los años 90, todos los españoles comían bien. Comían pan, comían carne, comían pescado y además habrían restaurantes y hoteles para que viniera el turismo y los proveían bien. Se comía bien en los años 60, pero los años de la posguerra los españoles lo pasaron muy mal. Lo pasaron tan mal que Franco dijo que el muy poco alimento disponible había que racionarlo. Y aquí salieron las cartillas de racionamiento. Unas cartillas que, como unos cupos, te tenían que dar una cantidad de alimentos para poder subsistir. Sobre todo la gente que vivía en las ciudades, porque la gente que vivía en los campos y en los montes, pues estaban más cerca de poder cultivar, de obtener alimentos de la naturaleza, por ejemplo, las piñas o los pinos, o los animales que hubieran por allí. Cuando había una hambruna tremenda, pues de alguna manera estaba volviendo a la edad de piedra. Y las personas, cualquier animal que encontraran, pues lo cogían para comerse. Fueran gatos, fueran perros, fueran ratas, incluso culebras. Yo me acuerdo que un familiar mío me dijo que sí, que una vez se encontró con una culebra, la cogieron
y hicieron un asado con la culebra, con la serpiente, y se la comieron y la encontraron apetitosa, pues que no había ni carne para comer. Y algunos me comentaban lo que era esto de pasar hambre, que aquí en el estómago, en el vientre, se sentían unos retorcijones como dolorosos, como si sintieras un dolor en la panza. Esta es una sensación muy desagradable y a la vez desesperada. Esto era pasar hambre y la gente se aguantaba como podía. Pero que conste que esto que se comieran gatos, se comieran ratas, se comieran cualquier animal que encontraran, era por pura supervivencia. De alguna manera se había vuelto otra vez a la prehistoria, a la edad de que el hombre, para sobrevivir, pues tenía que cazar. Cualquier animal que encontrara, como él tenía que comer, se convertía en un depredador. Pero poco a poco las cosas fueron mejorando. Y sobre todo, gracias a que Francisco Franco construyó pantanos. Porque lo más importante para un pueblo es la alimentación. Sobrevivir, poder comer. Para tener salud hay que alimentarse. La vida sin alimento no es vida, es muerte. Se muere la gente. Y Franco hizo todo lo que pudo para que os conste y que no os engañe Pedro Sánchez. Porque fijaos una cosa, que gracias a que Francisco Franco construyó pantanos, pudimos tener agua para la agricultura y la ganadería, que son los que producen los alimentos. La electricidad también. La electricidad es lo que necesitan las viviendas, la industria también. La economía del país necesita la electricidad y esto también provenía de los pantanos. Y ahora que tanto quiere hacer quedar Pedro Sánchez mal a Franco, pues resulta que Pedro Sánchez está derribando los pantanos, está dejando a España sin agua. Y si va por este camino, lo está dejando pues sin la producción de alimentos. Y esto es lo que hace que los alimentos en los supermercados estén muy caros. ¿Por qué? Por ley de oferta y demanda. Si hay pocos alimentos, va a ser muy caro. Además, la Unión Europea y el gobierno español de Pedro Sánchez están poniendo unas normativas que complican mucho la actividad de los agricultores y ganaderos y que llevan a que el producto de agricultores y ganaderos, que son los alimentos, se haga mucho más caro. Yo sé, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, que había un matadero que tuvo que cerrar, porque por culpa de las prohibiciones de poder regar, dar de beber, por ejemplo, a los cerdos, por la excusa de la sequía, pues el negocio de la explotación ganadera ha tenido que cerrar, porque les estaban impidiendo el acceso al agua. No, era ilegal sacar agua del pozo. Y esto por culpa de esos gobernantes sinvergüenzas, como Pedro Sánchez o como los que están en la Generalitat, en la comunidad autónoma, que te ponían estas restricciones al agua. Esta sequía era provocada por derribo de los pantanos y por no construir más presas, más depósitos, por no procurarse el agua cuando la tenemos, cuando está lloviendo mucho, para hacer las cosas de forma inteligente, como hacía Francisco Franco. Que Francisco Franco le preocupaba mucho la hambruna que estaba pasando el pueblo español. Por eso para él la prioridad era construir pantanos. Y esto es lo que a los españoles nos liberó del hambre. Fijaos una cosa lo mal que estaba España, que a principios, cuando se entraba la década de los años 40, Adolfo Hitler le pidió a Franco que se involucrara en la Segunda Guerra Mundial. Pero Franco le dijo a Hitler que España no puede participar en la Segunda Guerra Mundial, porque solo tiene alimentos para un día, para un solo día. Y si quería que España se involucrara en la Guerra Mundial, el Führer Adolfo Hitler tendría que proporcionarle los alimentos al pueblo español. Claro, Hitler se lo pensó mejor, dijo: yo los alimentos de Alemania los necesito para el ejército alemán, los necesito para mi pueblo, porque no hay que olvidar que desde el momento que empezó la Segunda Guerra Mundial por parte de Alemania, 10 años atrás, en Alemania se estaba pasando mucho hambre también. Había hambruna, solo 10 años antes.
Lo que ocurre es que cuando Adolfo Hitler llega al poder, hace un plan económico que da trabajo a todo el mundo y pues se termina con el hambre y la cosa pues empezó a ponerse mejor para el pueblo alemán. Pero claro, con unos 10 años atrás que Alemania padecía hambruna, pues supongo que no estaba para el caso de que pues tener que alimentar a un pueblo español, que según Franco solo tenía alimentos para un solo día. Y a partir de aquí ya no había más alimentos en España. Por tanto, España no podía entrar en la Segunda Guerra Mundial. Pues no son cosas que en las escuelas, en la escuela de enseñanza, con las actividades estas de propuestas por Pedro Sánchez con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco, pues lo que busca es que busca adoctrinarlos, busca que los jóvenes de hoy día tengan una mala idea de Franco, de que era un personaje sanguinario, de que con Franco las cosas iban muy mal, que las cosas eran terribles, pero en realidad no fue así. Incluso en los últimos años de Franco se comía mucho mejor que en la actualidad, porque en los últimos años de Franco ibas al supermercado y con poco dinero llenabas todo un carro lleno de productos que necesitabas para tu casa, sobre todo alimentos. Y hoy en día no llegas ni una pequeña parte del carro. Y además, criticando que se tenían que comer gatos, ratas, perros o cualquier otro animal, ahora lo que quiere Pedro Sánchez es que no comamos carne, que comamos insectos, que esto es peor, porque los insectos son tóxicos y no son buenos para la salud. Y hay muchos médicos que recomiendan pues comer carne de conejo, carne de pollo, carne de pavo, carne de vacuno, carne de cerdo, porque la carne tiene unas vitaminas, tiene unas propiedades que hacen que el cuerpo esté mucho mejor. Y la dieta que hay que seguir tiene que ser una dieta equilibrada. Y bueno, ya que estaba hablando de Franco, a los jóvenes que vais a los institutos de secundaria, que no os engañen, lo que tenéis que hacer es leer los libros de historia y saber realmente lo que había hecho Francisco Franco. Y aquí podréis compararlo con lo que está haciendo Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez está haciendo cosas muy malas, muy malas. No quieren que comáis, sube los precios de todo, sube los impuestos de todo, no persigue la delincuencia, deja que el país esté invadido, fomenta mucho la corrupción y ha dejado el país muy mal. Incluso está poniendo trabas a la libertad de expresión y con mucha censura para que las cosas no se sepan y las cosas, el mensaje, el relato oficial sea que a él le interesa. Esto es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pero Sánchez está haciendo muchas cosas malas y esto los escolares no os tenéis que dejar adoctrinar, os tenéis que informar bien. Podéis leer, por ejemplo, la biografía de Francisco Franco. La mejor biografía de Francisco Franco es la biografía histórica de Francisco Franco que escribió Ricardo de la Cierva. Ricardo de la Cierva fue ministro de UCD, la Unión de Centro Democrático, que era un partido de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez fue un presidente del gobierno que un tiempo después de la muerte de Francisco Franco se hizo como el gobierno después de que ya lo dejara Carlos Arias Navarro, que Carlos Arias Navarro fue el último presidente del gobierno de Franco, ya después del asesinato de Carrero Blanco. Y fue el presidente Adolfo Suárez, el presidente Adolfo Suárez, fue el que hubo antes de que llegara al poder Felipe González, que fue el primer presidente socialista después de la muerte de Franco. Entonces, Ricardo de la Cierva era ministro de Adolfo Suárez y era el que escribió la biografía histórica de Francisco Franco, como el consentimiento de Franco, porque para escribir esta biografía también habló con Franco. Y le preguntó una vez a Franco: ¿y usted, excelencia, por qué no escribe su biografía? ¿Por qué no escribe sus memorias? Y Franco le dijo: prefiero más no escribir mis memorias, porque si las tuviera que escribir, tendría que decir cosas que a mucha gente no le iba a gustar. Y es mejor pues no escribirlas y dejarlas en manos de los historiadores.
Hay muchos historiadores que hablan de Francisco Franco, pero yo creo que la biografía más completa y más acertada es la de Ricardo de la Cierva, que repito, fue ministro de Adolfo Suárez, ministro de Cultura. Y os voy a dejar los 6 tomos de la biografía de Francisco Franco en la descripción y en el primer comentario que os llevará a mi blog biblioteca y podréis encontrar esta biografía histórica de Francisco Franco, la cual podréis conocer mediante su lectura cómo fue la vida de Francisco Franco, cómo se vivió la guerra civil, cómo fueron los primeros años de la posguerra, los años estos que nos tocan, de los cuales pues Pedro Sánchez ha querido que los escolares de secundaria vayan a las residencias a buscar a los ancianos de más de 80 años que vivieron la época del franquismo para preguntarles sobre que si comían gatos, que si comían ratas, como si esto fuera culpa de Franco. Esto no fue culpa de Franco, esto fue por culpa de que robaron el oro de España, del Banco de España. Esto fue por culpa de que hubo una guerra civil, esto fue por culpa de la sequía de aquellos años, que Franco pues la contrarrestó construyendo pantanos. O sea que Franco hizo todo lo que pudo contra la hambruna en España. Y unos pocos años después, pues ya se pudieron quitar las cartillas de racionamiento y ya se empezó a comer bien. Y en los últimos años de Franco, las últimas décadas de Franco, se comía tan bien, se comía con tal abundancia que en comparación con hoy día, hoy comemos poco, porque es muy caro por culpa de Pedro Sánchez. ¿Cómo es posible con la tecnología actual, con tantos tractores, con tanta maquinaria tan sofisticada, con tantas cadenas de montaje de las agropecuarias que envasan pues las frutas, las verduras, la carne, los materiales y todo esto? Con todos estos adelantos tecnológicos, ¿cómo es posible que la alimentación sea tan cara? Pues es por culpa de estos políticos, por las normativas que ponen, por las complicaciones que ponen, porque derriban pantanos, porque prohíben el agua, con la excusa de la sequía. Por todas estas series de cosas hacen que los precios suban mucho y comamos peor. Y lo que es peor también es que los quieren obligar a comer insectos con la excusa de el medio ambiente, salvar el planeta, que no tiene nada que ver. Si queremos un buen medio ambiente, si queremos salvar el planeta, lo que tenemos que hacer es que haya agua. Y esto es posible mediante los pantanos. Y si hay agua, habrá más vegetación. Si hay más vegetación, el medio ambiente estará más limpio y la temperatura estará más equilibrada, y esta es la realidad. Pero el gobierno ni siquiera habla de esto con los científicos, ni siquiera se debate, porque es un gobierno corrupto, un gobierno que va contra vosotros, el pueblo español, y que a los jóvenes os intentan engañar haciéndolos ver que Franco fue una persona terrible, cuando Franco fue una persona que amaba a España. Franco, en su testamento político, que lo podéis encontrar por internet, que es muy breve, pues todo lo que sentía por España, todo lo que era su pensamiento, se resumía en este testamento. Franco era una persona que amó mucho a España, hizo todo lo mejor por España. Y no es que yo lo diga, no son las palabras, son los hechos. Y ciertamente España pasó de la miseria a ser uno de los países más adelantados del mundo cuando se murió Franco. Y ahora España va camino a ser uno de los países más retrasados, uno de los países más inseguros, uno de los países que da tristeza, uno de los países que no hay justicia, uno de los países que cada vez se están empobreciendo más por culpa de estos políticos corruptos, traidores e irresponsables como Pedro Sánchez. Bueno, pues os dejo con el enlace que os llevará a mi biblioteca por si queréis leer la biografía histórica de Francisco Franco, escrita por Ricardo de la Cierva. Leedlo e informaros bien y no os dejéis adoctrinar ni engañar por políticos que solo buscan manipularos y que los ciudadanos estemos enfrentados unos como otros, completamente engañados. Bueno, por desgracia sí estamos como España, en España, pero es bueno pues conocer este país y que pues gente como yo, pues a través de las redes sociales os lo den a conocer. Bueno, pues no me enrollo más y hasta el próximo vídeo. Adiós amigos.